Como primer apartado vamos a tener la ficha de identificación en la historia clínica. Esta va a ser una sección donde va a tener como objetivo reunir datos personales del paciente, permitiendo su correcta identificación y proporcionando información relevante sobre su contexto social y médico. Como primer elemento vamos a tener el nombre, el cual va a ser para identificar al paciente de manera única, importante para registros médicos y pues seguimiento de la atención. Después tendríamos la edad, que nos va a permitir evaluar factores de riesgo y enfermedades prevalentes pues en cada grupo etario. Después vamos a tener el sexo. Algunas enfermedades digestivas tienen diferentes incidencias dependiendo del sexo. Después, el estado civil, que puede influir en el apoyo social y acceso a cuidados médicos. También tenemos la escolaridad, que va a indicar el nivel de educación del paciente, y este va a ser útil para adaptar pues la comunicación médica con el paciente. Ahora vamos a tener la ocupación. Algunas profesiones pueden estar relacionadas con problemas digestivos. También debemos preguntar acerca del domicilio, porque este dato nos va a permitir conocer el entorno del paciente y el acceso a los servicios de salud. También tenemos que preguntar por el teléfono, ya que este va a ser importante pues para darle seguimiento al paciente y un contacto en caso de emergencia. También necesitamos un familiar responsable, porque en casos de urgencia o enfermedades graves pues se necesita un contacto confiable. También se debe de indicar el centro de salud en donde se está atendiendo a este paciente junto con la jurisdicción sanitaria, relacionado con la ubicación geográfica y acceso a problemas de salud. Y como último, pues tendríamos que agregar la fecha de elaboración, porque pues nos va a permitir registrar la evolución del paciente en tiempo y documentar la consulta médica. La importancia de la ficha de identificación radica en que permite la correcta identificación del paciente dentro del sistema de salud, y pues este nos va a ayudar a personalizar el tratamiento y considerar factores socioculturales y económicos del paciente. También va a facilitar el acceso a servicios de salud adecuados según el contexto de este paciente. En la historia clínica, en el apartado de antecedentes heredofamiliares, el objetivo va a ser identificar la predisposición genética a enfermedades relacionadas con el aparato digestivo. Hay que saber y reconocer que algunas enfermedades tienen un componente hereditario. Entonces, las preguntas que vamos a hacer van a ir relacionadas con familiares directos de nuestro paciente: mamá, papá, abuelos, hermanos. Entonces, vamos a preguntar si alguno de estos familiares padecen con alguna enfermedad digestiva, por ejemplo, alguna úlcera gástrica, enfermedad inflamatoria intestinal, incluso cáncer, ¿no? Y si la padecen, si están tratados de alguna manera, o si incluso el familiar ya falleció, preguntar si es que falleció a causa de algún problema relacionado con el aparato digestivo. También hay que preguntar acerca de las enfermedades hepáticas. Esto también nos va a ayudar a complementar el interrogatorio. Por ejemplo, cirrosis hepática, hepatitis, insuficiencia hepática, cualquier enfermedad relacionada con el hígado. También hay que preguntar antecedentes metabólicos. Estos a veces influyen en la función digestiva. Entonces, preguntar principalmente si hay algún familiar que padezca de diabetes, igualmente si está controlado de alguna manera, o si ya falleció, igual preguntar si es que falleció por algún proceso metabólico, por alguna enfermedad metabólica. En los antecedentes personales no patológicos vamos a tener como objetivo evaluar los hábitos y el estilo de vida. Va a ser de gran importancia tomar en cuenta los factores como la alimentación, el consumo de alcohol, tabaquismo, ya que estos pueden afectar en mayor medida la salud digestiva. Como preguntas clave, a la persona le podemos preguntar cómo es su alimentación diaria, sigue algún tipo de dieta especial o restrictiva, cómo es su ingesta de alimentos, cuántas veces consume carne a la semana, consume verduras, cuántos litros de agua toma al día, si consume algún tipo de alimento picante, graso, irritante con mucha frecuencia. También podremos preguntarle cuánto alcohol consume a la semana o cuántas veces, y si fuma o ha fumado alguna vez en el pasado. También es muy importante recordar o preguntarle cuántas veces hace ejercicio o si hace ejercicio regularmente. En antecedentes personales patológicos vamos a tener como objetivo identificar enfermedades digestivas previas o condiciones que puedan afectar al sistema digestivo,
La importancia de este es que algunas enfermedades predisponen a problemas digestivos. Algunas preguntas que podemos hacer en esta sección es si ha sido diagnosticado previamente con gastritis, úlceras gástricas, reflujo gastroesofágico o enfermedad de Crohn, si has tenido infecciones gastrointestinales frecuentes o enfermedades parasitarias, así como también si has tenido cirugías previas en el aparato digestivo o si tomas algún medicamento regularmente que pueda afectar el sistema digestivo, o si ha sido diagnosticado con hepatitis o alguna enfermedad hepática. Padecimiento actual. Objetivo: recopilar información sobre los síntomas actuales. Importancia: permite orientar la exploración y estudios complementarios. Preguntas clave: ¿cuál es el motivo principal de tu consulta? ¿Desde cuándo presentas los síntomas? ¿Cómo describías el dolor o malestar? ¿Punzante, quemante, opresivo, difuso o localizado? ¿Se relaciona con la ingesta de alimentos? ¿Empeora en ayunas o después de comer? ¿Has notado pérdida de peso sin razón aparente? ¿Sientes acidez, reflujo o dolor en la parte superior del abdomen? ¿Tienes distensión abdominal o sensación de inflamación después de comer? ¿Has experimentado episodios de diarrea, estreñimiento o alterancia en ambos? ¿Has notado sangre en las heces? ¿Tienes náuseas o vómitos? ¿Con qué frecuencia? ¿Has sentido dificultad para tragar o dolor al comer? Después de saber los antecedentes de nuestro paciente, en nuestra historia clínica viene un apartado que se llama interrogatorio por aparatos y sistemas. Como sabemos, nuestra historia clínica está enfocado en el aparato digestivo de un paciente que nos refiere dolor abdominal. La importancia que va a tener este interrogatorio va a ser que nos va a ayudar a obtener información clave y nos va a permitir recopilar datos sobre los síntomas de nuestro paciente, lo cual va a ser fundamental porque nos va a orientar en el diagnóstico y en el tratamiento que le vamos a brindar a nuestro paciente. Otra de las importancias es que nos va a ayudar a caracterizar este dolor abdominal en ubicación, tipo, inicio, desencadenantes, irradiación, frecuencia, duración y determinar si está asociado a algunos otros síntomas. Otra de las importancias es que nos va a ayudar a identificar las posibles causas de este dolor abdominal. Esto pueden ser enfermedades digestivas, infecciones digestivas, enfermedades crónicas o incluso se puede tratar de alguna alergia a algún alimento. Nuestro interrogatorio se va a enfocar en dos cosas, en el dolor abdominal y en los síntomas asociados. Entonces lo que vamos a preguntar y lo que nos va a interesar saber va a ser ¿dónde exactamente siente el dolor? ¿Cómo describiría el dolor que usted tiene? Este puede ser agudo, sordo, como un cólico, punzante o urente. ¿Cuándo inició este dolor? Si fue de una forma súbita o fue de una forma gradual. ¿Cómo calificaría la intensidad de este dolor en una escala del 1 al 10, siendo 10 el máximo y 1 el mínimo de dolor? ¿Cuánto tiempo dura cada episodio de dolor? ¿El dolor se extiende hacia otras partes del cuerpo y si sí, a cuáles partes del cuerpo se extiende? ¿Hay algo que haga que el dolor empeore, como comer algún alimento, la actividad física, estresarse, etcétera? ¿O hay algo que haga que el dolor mejore, como la posición, algún medicamento, el calor, el frío, etcétera? Los síntomas asociados vamos a preguntar: ¿ha tenido náuseas o vómito? ¿Con qué frecuencia y qué ha vomitado? ¿Ha notado algún cambio en sus deposiciones? ¿Estreñimiento, diarreas, sangre, mucosas o algún tipo de cambio en sus heces? ¿Tiene dificultad para tragar o siente que la comida se le atora? ¿Ha perdido el apetito? ¿Ha notado alguna inflamación abdominal? Otros datos clave que necesitamos saber en este interrogatorio es si nuestro paciente ha sentido o ha tenido fiebre, si siente debilidad o irritabilidad, o si ha perdido el peso sin querer o sin buscarlo, o viceversa, si ha aumentado de peso sin querer o buscándolo. Tenemos que recordar que este interrogatorio lo tenemos que hacer escuchando atentamente a nuestro paciente. Tenemos que mantener una actitud empática y comprensiva.
explicarle la importancia de por qué tiene que contestarnos honestamente y utilizar un lenguaje claro y sencillo en el que nuestro paciente nos pueda entender. En el apartado de la historia clínica relacionado con lo que es la boca y el esófago, se le van a realizar unas preguntas al paciente, tales como si tiene sequedad en la boca o si tiene si ha notado que tiene un incremento mayor en cuanto a su salivación. Esta pregunta con la finalidad de identificar algún tipo de xerostomía o reflujo o si tiene hipersalivación. También se le va a preguntar si tiene dificultad para tragar alimentos, ya sean sólidos o líquidos, lo cual igual nos va a sugerir si indica disfagia orofaringea o esofágica. Si siente que la comida se le queda atorada en la garganta o el pecho, se va a realizar la pregunta con la finalidad de identificar algún tipo de estenosis o esofágica o algún tipo de alcalacia. También se le va a preguntar si ha tenido episodios de regurgitación de alimentos o líquidos después de comer. Esto pues igual nos va a indicar si hay algo relacionado con el reflujo gastroesofágico o trastorno motores del estófago. También pues se le va a hacer la pregunta si ha notado ya sea ardor, dolor en la garganta después de comer al acostarse, lo cual pues nos va a referir a una esofagitis por reflujo mecánico. En estómago y en intestino delgado vamos a evaluar si hay síntomas relacionados con el proceso de digestión y de absorción de nutrientes. Los problemas en esta zona nos van a dar patologías como la gastritis, como úlceras, como enfermedad celíaca o como algún síndrome de mala absorción. Alguna de las preguntas que nos van a ayudar en este interrogatorio va a ser la intolerancia a ciertos alimentos. La mayoría de las veces va a ser intolerancia a lácteos o al gluten. Nosotros podemos preguntarle a nuestro paciente si es que después de consumir alimentos que contengan lácteos o gluten, nuestro paciente va a presentar inflamación, va a presentar distensión abdominal que puede ir acompañada o no de dolor. También vamos a preguntarle si siente saciedad rápida después de comer y si existe igualmente esta inflamación independientemente del alimento. Puede ser con cualquier alimento, va a sentir una saciedad rápida acompañada de inflamación. También podemos preguntarle si ha presentado vómito, si el vómito viene acompañado con sangre o si viene acompañado con cualquier otro líquido como color café o como color rojo. También podemos preguntar si el paciente ha presentado reflujo, puede ser durante las noches o durante el día y con qué frecuencia se presenta este reflujo. Estas son algunas de las preguntas que nos van a ayudar a complementar este interrogatorio. Es importante evaluar el intestino grueso, ya que alteraciones en las evacuaciones como cambios en la frecuencia y consistencia pueden indicar colitis o cáncer colorectal. Algunas de las preguntas claves son: ¿tienes la necesidad frecuente de ir a evacuar sin lograrlo? ¿Has notado moco o pus en las evacuaciones? ¿Y tienes episodios recurrentes de cólicos y dolor abdominal en la parte baja? En el hígado y la vesícula biliar, como objetivo vamos a tener evaluar síntomas de enfermedades hepáticas o enfermedades biliares. La importancia de este es que en la ictericia y el dolor en el hipocondrio derecho puede indicar hepatitis, cálculos biliares o insuficiencia hepática. Algunas preguntas importantes que podemos hacer: si ha notado un cambio de coloración en la piel y ojos de color amarillo, si sientes dolor en el lado derecho del abdomen, debajo de las costillas, o si has notado cambios en el color de la orina, o sea que sea muy oscura o en las heces muy claras. Páncreas. Objetivo: evaluar síntomas pancreáticos. Importancia: el dolor epigástrico irradiado a la espalda es característico de la pancreatitis. Preguntas clave: ¿has sentido dolor en la parte alta del abdomen que se irradia hacia la espalda? ¿Tienes heces grasosas o flotantes? ¿Has experimentado debilidad, mareos o síntomas de hipoglucemia? Es decir, sudoración excesiva, temblor, estremecimiento, mareos o debilidad, hambre intensa, palpitaciones, ansiedad o irritabilidad. Hipoglucemia es nivel bajo de glucosa.